Saludos y bienvenidos al resumen de las noticias de la semana. Unos días marcados por la situación en Grecia y por consiguiente también la de Europa, por la reunión y resolución entre el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana Angela Merkel, así como por la cumbre de Bruselas. Tensión importante también en la sesión de control en el Congreso de los Diputados y además la dimisión de Camps como presidente de la Generalitat Valenciana. Enseguida les hablamos de todo ello. Y como les decíamos, sesión de control este miércoles en el Congreso de los Diputados, donde ha sido protagonista la situación de Grecia y por consiguiente la de Europa. Además, teniendo en cuenta la cumbre del Eurogrupo que define la nueva ayuda a Grecia, Rodríguez Zapatero decía que la única vía para mejorar el crédito es el sector financiero que concluya y la reestructuración y por supuesto que sea solvente. La reestructuración bancaria enfrenta a Zapatero y Rajoy en la última sesión de control del gobierno del verano. El presidente del Ejecutivo defendió la reforma de la banca para tener entidades solventes, aunque reconoció que la restricción del crédito durará todavía un tiempo. Este proceso de reforma es imprescindible hacerlo como se ha hecho con transparencia. Acabamos de conocer los resultados de los test de estrés, que son razonables para nuestro sistema, y la única vía para mejorar el crédito es que nuestras entidades financieras hagan la reestructuración, sean solventes. Estamos acometiendo la más importante de la historia de la banca española, desde luego en democracia. Va a llevar su tiempo, pero la dirección es la adecuada. Respondía así al líder de la oposición, Mariano Rajoy, que le acusó de una mala gestión en el saneamiento del sector financiero. A su juicio se ha hecho tarde, mal y a rastras. Porque ustedes les han obligado a recapitalizarse. Y por tanto todo ese dinero no lo pueden dedicar al crédito y el nivel de recapitalización es mucho mayor que el del resto de las entidades del mundo. Y por último, porque las administraciones públicas absorben el grueso del crédito que hay en España. Hoy los intereses de la deuda son el 20% de los gastos no financieros del Estado. Para Zapatero, la restricción del crédito es consecuencia del proceso de desendeudamiento español, derivado de un exceso en su día de endeudamiento y de crédito en la sociedad española. De ahí que sea necesario esta reestructuración con la que se están saneando activos por valor de más de 90.000 millones de euros y se está recapitalizando al sector. Y de otro lado, el empeño de Zapatero en agotar la legislatura se está dando de bruces con una realidad en la que el presidente del gobierno ha perdido todo el crédito, además también entre los suyos, para prolongar esta agonía que está conduciendo a España a una situación de emergencia nacional. En el Partido Popular hace tiempo que ya se da por seguro un adelanto electoral. El calendario con el que trabaja el equipo de Rajoy fija las elecciones para otoño. En concreto, la fecha que hasta ahora figuraba en todas las quinielas era el domingo 27 de noviembre. De nada sirvió el esfuerzo de Zapatero en el debate sobre el estado de la nación para intentar dar una imagen de fortaleza. Al término del mismo, casi todos los portavoces parlamentarios coincidían: habrá adelanto electoral. Y por otro lado, Elena Valenciano, la directora de la campaña del candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha esforzado en mantener de forma contundente que no hay adelanto electoral, que por lo menos ella no trabaja con esa fecha, sino con la vista puesta en marzo. A este respecto, y tras recordar que será el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien decida la fecha de las elecciones, Valenciano ha constatado que el PSOE está preparado para lo que sea. Nosotros vamos a mantener nuestro calendario electoral. Si pensáramos que convocar elecciones contribuiría a mejorar la estabilidad financiera de la Unión Europea, les aseguro que lo haríamos. Pero es que pensamos justamente lo contrario. Y ni los test de estrés lo han conseguido. La tensión continúa. La prima de riesgo de nuestro país, que permanece sin cambios en 366 puntos básicos desde el lunes, que alcanzaba su nivel máximo desde la entrada del euro. La rentabilidad del bono español se dispara hasta situarse en cotas de hace 14 años, justo cuando el Tesoro Público va a intentar colocar 7.250 millones de euros de deuda. La prima de riesgo de España se mantiene sin cambios en 366 puntos básicos en la apertura del mercado de deuda, después de alcanzar ayer un máximo intradía de 373 puntos.
La presión de los mercados no ha cesado a pesar de las pruebas de resistencia realizadas el pasado viernes a la banca europea y del importante paquete de reformas aprobado en Italia. El rendimiento del bono español a 10 años, cuyo diferencial con el alemán del mismo plazo permite calcular el riesgo país, se ha disparado hasta el 6,3%, su nivel más alto desde el 15 de agosto de 1997. Toda esta situación tiene relación directa con las dificultades de la Unión Europea para alcanzar un acuerdo sobre el segundo plan de rescate de Grecia, tema fundamental del orden del día de la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y Gobierno de la zona euro que se celebrará el próximo jueves en Bruselas. Mientras tanto, la desconfianza de inversores y especuladores sobre España podría pasar factura a la emisión de 7.250 millones de euros de deuda que tiene prevista el Tesoro para esta semana, que espera colocar el martes hasta 4.500 millones de euros en letras a 12 y 18 meses y el jueves subastará hasta 2.750 millones de euros en obligaciones a 10 y 15 años. Y entre tanto, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana Angela Merkel se reunían el miércoles en Berlín para tratar de acercar posturas sobre cómo afrontar el segundo rescate financiero de Grecia. La canciller alemana descartaba que en la cumbre de Bruselas se produjese un resultado espectacular que acabe de una vez con los problemas de la deuda griega y que tanto está afectando a la economía española. El presidente francés y la canciller alemana se reúnen este miércoles en Berlín en vísperas de la cumbre del Eurogrupo. Sobre la mesa un asunto crucial, decidir cómo se puede llegar a un acuerdo sobre el segundo paquete de rescate a Grecia, un país al borde de la suspensión de pagos y cuyos principales acreedores son Francia y Alemania. La atmósfera entre ambos dignatarios promete ser tensa, sobre todo después de que Angela Merkel haya frenado las expectativas de llegar a una solución clara este jueves al advertir que nadie espere un paso espectacular. Por el momento se contemplan varias opciones para enderezar las cuentas griegas: crear un impuesto a la banca que sirva para pagar el segundo rescate, recomprar títulos de deuda soberana por parte del Fondo de Estabilidad Financiera o permitir un impago selectivo a corto plazo, opción esta última a la que se opone por completo el BCE. Arranca la cumbre de todos los peligros para el euro. Un nuevo fracaso como el de anteriores reuniones tendría un impacto impredecible en los mercados financieros. La canciller alemana Angela Merkel se mostraba confiada a su llegada al edificio del Consejo en Bruselas. Creo que acordaremos un nuevo plan de rescate para Grecia. Será una señal importante. Con este nuevo programa queremos atacar el problema de raíz, lo que significa que hay que mejorar la competitividad de la economía griega, decía. Merkel se reunió ayer con el presidente francés Nicolas Sarkozy para pactar una posición común de cara a esta cumbre de emergencia del Eurogrupo. No han trascendido los detalles del acuerdo, pero contaría con el visto bueno del presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, un buen augurio para el segundo plan de rescate a Grecia en el que está en juego la estabilidad de la moneda única. El presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, que ayer advirtió con firmeza a los dirigentes de la eurozona sobre la necesidad de llegar a un acuerdo, también era optimista hoy. Estoy seguro de que encontraremos una solución, una buena solución para Grecia y para los miembros de la eurozona, decía. La opinión pública alemana es uno de los actores principales en la crisis del euro. La idea de ayudar a Grecia y otros países del sur de Europa no hace ninguna gracia a los alemanes y Merkel se encuentra con una férrea oposición. Lo comprobamos en Colonia. Piénselo, en Grecia se pagaban 13 o 14 meses de salario al año y primas, por lo que sé, durante años. Y ahora Alemania está obligada a ahorrar. Es muy duro para nosotros. Estamos pagando impuestos para pagar por los problemas de otros, dice este joven. Alemania ya tiene su deuda. Vale, somos el país más fuerte del euro, pero ¿debemos pagar las deudas de otros? Incluso quienes reconocen que es necesario rescatar a Grecia explican que no debe hacerse a cualquier precio. Necesitamos rescatarles, no se puede hacer otra cosa. Les hemos apoyado hasta ahora y tenemos que ver lo que pueden hacer. Es importante que los griegos ahorren, no podemos cargárnoslo todo en la espalda.
Se trata de una situación difícil para la canciller. Por un lado, como jefe de gobierno de la mayor economía de la eurozona, tiene una gran responsabilidad en cualquier plan de rescate. Por otro lado, no puede ignorar la opinión de su país, que se vuelve cada vez más euroescéptico. Y pocas veces en el panorama político hemos visto gestos tan generosos como el que protagonizó el miércoles el hasta ahora presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que anunció su dimisión tras soportar durante más de 2 años una campaña de acoso y derribo. Esta decisión personal responde a su determinación de defender su inocencia, puesto que no ha habido nada irregular en su actuación política, y también es un acto de sacrificio político y personal para no perjudicar a la Comunidad Valenciana, a su partido y a su líder, Mariano Rajoy, ante las próximas elecciones generales. Lo que nadie le podrá negar a Francisco Camps es el formidable legado que le ha dejado a la Comunidad Valenciana. Y así el presidente de la Generalitat Valenciana ha anunciado que deja su cargo completamente inocente y con menos dinero con el que llegó. Asimismo ha subrayado que lo que pretende es no ser un obstáculo para el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, y que pueda ganar las elecciones generales. Francisco Camps ha anunciado esta tarde su dimisión como presidente del gobierno valenciano por el bien de España y del PP, aunque se ha declarado inocente del delito que se le imputa en la llamada causa de los trajes del caso Gürtel. Ofrezco este sacrificio personal para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno, para que el Partido Popular gobierne España y para que España sea esa gran nación que los españoles queremos. Un sacrificio personal y un sacrificio político y familiar. Dejo la presidencia de la Generalitat. La dejo en este mismo instante. Inocente, completamente inocente. En una comparecencia ante los medios, arropado por la alcaldesa de Valencia y por sus consejeros, ha reiterado que su decisión es personal y firme. Camps, procesado por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio, ha arremetido contra el sistema brutal que, según sus palabras, ha llevado la falsa imputación de una investigación judicial de la que cree que se demostrará su inconsistencia. Camps dimite tras más de 8 años al frente del gobierno valenciano y solo un mes después de tomar posesión de su cargo tras ganar las elecciones autonómicas del 22 de mayo. Su salida supone el broche político final a 29 meses de investigación judicial. Y de otro lado, el alcalde de Castellón y coordinador general del PPCV, Alberto Fabra, ha sido ratificado como sucesor de Francisco Camps en la presidencia tanto de la Generalitat como del partido. Así lo ha anunciado Fabra en la comparecencia ofrecida al término de la reunión urgente de la Junta Directiva Regional del partido, en la que ha aceptado preguntas. Fabra, quien ha sido propuesto por Camps y ha sido elegido por aclamación, ha anunciado su intención de mantener las mismas personas que conformaban hasta ahora tanto el Consell como la dirección del partido y del grupo parlamentario. Voy a seguir confiando con todos ellos, con todas las personas de gobierno y con todas las personas de grupo y de partido, porque han demostrado que con ellos se puede llegar muy lejos y necesitamos mirar a lo lejos para saber que el éxito lo podemos alcanzar. Los créditos morosos de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas y establecimientos financieros de crédito supusieron en mayo un 6,5% del total del préstamo a familias y empresas españolas, su nivel más alto desde el mismo mes de 1995, según los datos provisionales publicados por el Banco de España. Con esta nueva subida, el volumen total de préstamos de dudoso cobro ascendió a 117.592 millones de euros al finalizar mayo, frente a un total de 1,81 billones concedidos a familias y empresas españolas. La morosidad de la banca alcanza su nivel más alto en 16 años. En el mes de mayo, los créditos morosos de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas y establecimientos financieros supusieron el 6,5% del total prestado a familias y empresas españolas. Así lo revelan los datos provisionales publicados hoy por el Banco de España.
Ese repunte es el segundo desde que en marzo la tasa de morosidad se tomó un respiro y bajó hasta el 6,11%, rompiendo así una racha de 5 meses consecutivos de subidas. Con este nuevo tirón, el volumen total de préstamos de dudoso cobro ascendió a 117.592 millones de euros en mayo, frente a un total de 1,81 billones con B concedidos a las familias y las empresas españolas. Por entidades, los establecimientos financieros de crédito son los que mayor tasa de morosidad siguen sufriendo, con un 9,7% del total. Y más datos, el precio de la vivienda libre bajó un 5,2% en el segundo trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2010. Son datos publicados por el Ministerio de Fomento. La vivienda libre se ha abaratado un 16,6% de forma acumulada desde que alcanzara su nivel máximo el primer trimestre de 2008. El precio de la vivienda libre bajó el 5,2% en el segundo trimestre de este año. Según el Ministerio de Fomento, el precio se situó en los 1.752 euros metro cuadrado, igualando los niveles registrados en 2005, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. En total y de forma acumulada, la vivienda libre se ha abaratado un 16,6% desde el primer trimestre de 2008, cuando alcanzó su máximo nivel. Por tipo de inmueble, la vivienda libre nueva, de hasta 2 años de antigüedad, se situó en los 1.770 euros metro cuadrado, el 4,1% menos, en tanto que la usada, de más de 2 años de antigüedad, fue de 1.739 euros, el 6,2% menos. Por comunidades, las mayores caídas se dieron en Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha. Los menores descensos tuvieron lugar en Ceuta y Melilla, Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco. Y cambiemos de asunto porque la agrupación de demandantes afectados por el caos aéreo del pasado mes de diciembre presentarán una demanda por la vía administrativa para pedir daños y perjuicios contra la empresa pública AENA al entender que el paro salvaje de los controladores se podía haber evitado. Así lo ha avanzado Luis Bericat, abogado de Cremades y Calvo Sotelo, que representa a esta agrupación. La agrupación de demandantes afectados por el caos aéreo del pasado mes de diciembre presentará una demanda por la vía administrativa para pedir daños y perjuicios contra la empresa pública AENA. El abogado ha asegurado que AENA es totalmente responsable de lo que sucedió aquellos días, ya que en ningún caso puede hablar de fuerza mayor porque a su juicio era previsible y se podía haber evitado. Bericat asegura que la empresa no supo gestionar ese problema que tenía. Además ha anunciado que pedirá una indemnización de 10.000 euros por viajero por daños morales. Según Bericat, la agrupación que representa reúne a 10.000 afectados por el caos aéreo, suponiendo un monto cercano a los 10 millones de euros en indemnizaciones. En referencia a la vía penal abierta por el conflicto de los controladores, el letrado ha destacado que no puede ser casualidad que 400 de ellos se pusieran de baja al mismo tiempo. A las puertas de los juzgados, el abogado de una de las controladoras, Carlo Vila, ha alegado que su defendida sufrió un ataque de nervios y tuvo que ser relevada de su puesto a instancias de su superior. De los 4 controladores llamados a declarar este lunes por el juzgado de instrucción número 3 de Madrid, solo han acudido 2, ya que una de las trabajadoras está de baja por maternidad y otro controlador está enfermo. Durante toda esta semana están llamados a declarar 16 controladores de los centros de Barajas y Torrejón de Ardoz. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha concluido la causa abierta contra el exjefe de ETA, Ignacio García Arregui, Iñaki de Rentería, por ordenar prolongar el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, y ha dejado sin efecto las medidas cautelares adoptadas. Así lo ha acordado el magistrado, que el pasado miércoles dejó en libertad a Iñaki de Rentería por comparecencias semanales y la prohibición de abandonar el territorio nacional en un auto dictado tras tomar la declaración al etarra Jesús María Uribet Cheverría, uno de los miembros del comando que secuestró a Ortega Lara y que declaró que Iñaki de Rentería ordenó prolongar el cautiverio. El juez basa su decisión en la declaración de Uribet de Cheverría, que es presentada en su condición de coimputado, por lo que no estaba obligado a decir la verdad, lo contrario a lo que ocurre
con el interrogatorio donde ha comparecido en calidad de testigo y tal como está obligado a declarar la verdad. Y cambiamos ahora de asunto porque un joven de 20 años ha sido detenido por una supuesta implicación en la muerte de una chica de 18 años que murió en Otura, en Granada, tras recibir una violenta paliza, según ha informado fuentes de la subdelegación del Gobierno, que ha confirmado que se trata de un nuevo caso de violencia machista. El alcalde de Otura, Ignacio Fernández Sánchez, ha informado que el ayuntamiento de esta localidad del área metropolitana de Granada tiene previsto decretar 2 días de luto oficial. Una joven de 18 años ha muerto en la localidad granadina de Otura tras recibir una violenta paliza, presuntamente de su novio, que ha sido detenido. Los hechos ocurrieron anoche en el barrio del Hondillo de Otura y fue el novio de la víctima el que la trasladó a un hospital de Granada, donde ingresó cadáver. Este joven de 20 años declaró en un principio que habían sufrido un atraco, aunque posteriormente se confesó autor del crimen, según fuentes de la investigación. El Instituto Andaluz de la Mujer ha informado de que la joven no había presentado denuncia por maltrato ni había solicitado asesoramiento. El Ayuntamiento de Otura ha celebrado un pleno extraordinario en el que ha condenado el crimen y ha declarado 2 días de luto oficial. Mónica es la víctima número 34 de violencia machista que se registra en España en lo que va de año. Salvador Dalí saltando a la comba, Hemingway en San Fermín de 1956 o unos seminaristas en Cuenca en fila india son algunas de las 200 imágenes que se exponen en la Pedrera de Barcelona, de Francesc Català Roca, considerado el mejor fotógrafo documental de España del siglo XX. Para él, la fotografía era el arte de convertir un momento en una imagen evocadora de la memoria, y en ello Francesc Català Roca fue un maestro. Una selección de 200 instantáneas del considerado el mejor fotógrafo documental de la España del siglo XX llega a la Pedrera en Barcelona. El fotógrafo Chema Conesa es el comisario de esta muestra que ya han podido disfrutar en Vigo y Valladolid. Fue el gran maestro que nos enseñó a las generaciones posteriores cómo se contaban mejor las cosas y cómo aplicaba aquel principio de lo menos es más. Con menos contenido en su fotografía explicaba más cosas. La muestra ofrece un retrato certero de la España de los años 50 y 60 que recorre desde los pueblos de la Castilla interior a las grandes ciudades de Madrid o Barcelona. La exposición que llega a la Pedrera incluye una serie dedicada a la fotografía de arquitectura, a la que Català Roca se dedicó de forma intermitente a lo largo de su vida. Y cerca de 5.000 personas, según la organización, han medio llenado la sala de Sant Jordi, Club de Barcelona, para vibrar con la actuación del cantante colombiano Juanes, que ha ofrecido un concierto en el que ha mezclado canciones de su último disco con sus temas más exitosos. Es una de las 100 personas más influyentes del mundo, lo dice la revista Time, y no es para menos. Juanes ha vendido millones de discos. Ahora está en España, en el marco de la gira mundial de su último trabajo, Parce, todo un canto al optimismo. Vigo, Barcelona, Madrid, Gandía, Murcia, Málaga, Las Palmas y Tenerife. Son las 8 escalas de Juanes en España hasta el 30 de julio. Una gira que cuenta con un escenario espectacular sincronizado al ritmo de la música. Es como una experiencia audiovisual y es como una gran pantalla que va de izquierda a derecha y pues todo lo que está pasando en la música está sincronizado con las imágenes y con las luces, entonces es como en 3D, es como una cosa especial. Juanes nunca defrauda ni olvida sus grandes éxitos, desde la mítica Camisa Negra que le lanzó al estrellato hasta Volverte a ver, pasando por Es por ti o Nada valgo. Una gira a la altura de uno de los mayores artistas latinos del momento.
Y el puente de Isabel II, conocida popularmente como el puente de Triana, que une el centro de Sevilla con este popular barrio, ha sido escenario por tercer año consecutivo de un desfile de moda con motivo de la velada de Santa Ana. El puente de Isabel II, conocido popularmente como el puente de Triana, que une el centro de Sevilla con este popular barrio, ha sido escenario esta tarde, por tercer año consecutivo, de un desfile de moda con motivo de la velada de Santa Ana, que comienza mañana. El sueño de una noche de verano en Triana es el lema de este desfile urbano, una pasarela en el puente sobre la que discurren las creaciones exclusivas de distintos modistos sevillanos, cada uno de los cuales ha presentado 2 modelos para la ocasión. Con el río Guadalquivir de fondo, durante el desfile se han visto creaciones de moda flamenca junto a otras de inspiración andaluza, diseñadas por Luchi Cabrera, Pilar Vera, Aurora Gaviño, Pepa Garrido y Daniel Carrasco, entre otros. La velada de Santiago y Santa Ana, la fiesta grande de Triana, tiene su origen en una antigua romería. Desde mañana y durante 6 días, los visitantes podrán disfrutar en las casetas que se instalan en la calle Betis y participar o presenciar otras actividades lúdicas como la tradicional cucaña sobre el río Guadalquivir. Y con moda nos despedimos hasta dentro de 7 días, donde les ofreceremos toda la información. Disfruten del fin de semana.